Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Páez. Esta es una producción E-Radio Global. 12 años al aire. Libertad. El valor de valores del hombre moderno y el preciado botín por el que las ideologías modernas de izquierda y de derecha se enfrentan en una batalla cultural sin tregua. Ambos lados del espectro ideológico sostienen que son ellos quienes luchan por la auténtica libertad, mientras acusan a sus oponentes de engañar a los incautos con una libertad falsa que finalmente conducirá a la tiranía. Pero, ¿y si estos aparentes enemigos fueran, en realidad, dos caras de la misma moneda? ¿Y si las izquierdas y las derechas modernas, lejos de ser rivales, comparten una misma raíz ideológica, un mismo ADN que secretamente los vincula? De ser así, no importaría quién de estos falsos adversarios se lleva la victoria política o cultural de turno, pues ambos nos arrastrarían siempre al mismo destino prefabricado. El mismo tipo de sociedad luciferina, la misma jaula dorada. Non serviam, no te serviré. Estas fueron las palabras con las que el enemigo del mundo rechazó servir a Dios y selló su voluntad de eterna rebeldía contra el orden divino. Yo seré mi propio Dios. Crearé un nuevo orden liberal y me pondré a mí mismo en la cúspide. Me serviré solamente a mí. Más adelante, en el jardín del Edén, la serpiente envenenó las mentes de Adán y Eva con su ponzoña liberal. Seréis como dioses. Lo que Satanás puso en la cabeza de nuestros antepasados remotos fue la idea de que podrían erigirse como si se hubieran creado a sí mismos, ser sus propios amos, inventar algún tipo de felicidad fuera de Dios, aparte de Dios. El liberalismo fue el engaño maestro de Lucifer y la fuente envenenada de la que beberían después todas las ideologías seculares modernas, desde las más zurdas hasta las más diestras. El liberalismo, dice el profesor Miguel Ayuso, es una filosofía falsa, es decir, una ideología que en lugar de intentar comprender la realidad, la mutila de acuerdo con presupuestos sesgados, parciales, falsos. ¿Y cuál es el origen de esta filosofía falsa? La negación de que existe un orden que Dios ha creado, que ha impreso en las cosas, y al que el hombre tiene que adaptarse. Sobre esta premisa liberal se asientan todas las ideologías modernas. No hay un orden divino al que debemos adecuarnos, así que la libertad no surgiría del sometimiento a la voluntad de Dios, sino del ensalzamiento de la voluntad del hombre. El individuo es un ser autónomo y autosuficiente, soberano de sí mismo. Nada ni nadie tiene derecho a interferir en el goce de su vida. Como decía el utilitarista Jeremy Bentham, cada hombre es el mejor juez de su propio interés. Y cuando permitimos que los individuos se guíen por sus propios intereses, ellos solos se organizarán armónicamente. Buscando satisfacer sus caprichos, dictarán unas normas comunes que darán lugar a un orden liberal perfectamente equilibrado. Juan Fernando Segovia lo llama la civilización del contrato. Los hombres se relacionan por medio de contratos que son la manifestación de su voluntad. Los intereses de los diferentes individuos se satisfacen en un sistema de competencia social similar al mercado. Y a través de este mecanismo competitivo se produce de una manera espontánea, no deliberada, algo bueno para todos. Como decían John Stuart Mill y Adam Smith, cuando uno se enfoca al máximo en su provecho individual, está contribuyendo al progreso de la sociedad. De la suma de egoísmos surge, mágicamente, un bien común. Es la consumación del narcisismo como forma de vida.
Las sociedades liberales son una papilla de narcisos que reclaman su derecho de ahogarse en su estanque favorito. Todas las ideologías modernas están de acuerdo en esta falta de propósito común trascendente. Aunque parecen batallar en la superficie, sus diferencias son meramente burocráticas. No logran ponerse de acuerdo en qué aberraciones deberían financiarse con dinero público y cuáles se tiene que pagar cada uno de su propio bolsillo, pero concuerdan en que uno debe ser libre para cometer aberraciones si así lo decide. ¿Dónde está el límite? En esa cosa corrupta y cambiante llamada sistema moderno de justicia. Izquierdas y derechas, ya sean estas marxistas, libertarias, progresistas o conservadoras, comparten una misma raíz liberal. Todas ensalzan la voluntad, pero niegan las esencias. Todas rechazan el orden del ser que Dios otorga. Todas dicen non serviam. Ahora bien, ¿qué es la libertad? Hasta ahora hemos visto que el liberalismo ensalza al hombre como el monarca de su proyecto de vida. Pero, ¿qué es concretamente la libertad? Si le lanzamos esta pregunta al hombre moderno, en principio no tendrá problemas para darnos una definición. Nos dirá que libertad es esta cosa o aquella otra. Pero si tras ello le preguntamos lo siguiente, ¿es esta definición algo particular y subjetivo? ¿Algo que tú me arrojas arbitrariamente según tu propio criterio? ¿O es una definición universal y objetiva? Nuestro interlocutor se verá forzado a reconocer que se trata de lo primero, algo meramente particular. El liberalismo nos obliga a negar la existencia de un orden divino, así que necesariamente debe negar también la existencia de universales que nos trascienden. No habría una sola definición absoluta de libertad, sino que existirían múltiples formas de definirla y todas ellas serían igualmente válidas. La libertad es, ante todo, una experiencia, y le toca a cada sujeto decidir si tal experiencia se ajusta o no a su propia idea subjetiva de libertad. Esta postura nos mete en un problema de gravedad colosal. Si todos podemos definir arbitrariamente qué es la libertad, y todas esas definiciones de libertad son igualmente válidas, ¿cuál debe imponerse sobre las demás y regir la comunidad política? ¿Y cómo deberá imponerse? ¿De qué forma? Por la fuerza. Aplicamos la voluntad de poder de Nietzsche. ¿Quién la aplica? El Estado. Y cuando lo haga, ¿qué hacemos con todas las personas que no se sienten libres porque ellas definen la libertad de otra manera completamente diferente? ¿Cómo garantizamos su libertad? Cuando alguien dice «viva la libertad», ¿de qué libertad habla? ¿Y bajo qué criterio podemos establecer que esa idea de libertad es mejor que cualquier otra? La única forma de resolver este barullo es salir del imperio del voluntarismo y definir la libertad en términos absolutos. Necesitamos una definición universal de libertad, pero los liberales no pueden hacer algo así. Los postulados nominalistas del liberalismo establecen que los universales no pueden existir, como no existe tampoco el significado, el propósito o la explicación trascendente de la realidad. Así que no podemos hablar de la libertad. Solo podemos hablar de mi libertad y tu libertad. Pero supongamos por un momento que el liberal que tenemos delante nos da una definición universal y absoluta de libertad. Imaginemos que tal cosa sucede. Bueno, le tocaría entonces explicarnos dónde se aloja esa idea universal. Si es algo que no está en nosotros, sino por encima de nosotros, algo que nos trasciende, ¿dónde está exactamente? ¿Cómo se originó? ¿De qué forma adquirió una existencia autónoma de la nuestra? ¿Y por qué nos exige lealtad? ¿Por qué debemos adecuarnos a ella? Y muy importante, necesitamos conocer también mediante qué mecanismo podemos inteligir este arquetipo absoluto. ¿Qué hay en nosotros que nos permite saber con absoluta certeza que la libertad es precisamente eso y no otra cosa? Es más, si estamos hablando de algo trascendental, ¿qué es la trascendencia concretamente?
Para dar respuesta a estas cuestiones, el liberalismo necesitaría una teología propia. ¡Qué maravillosa paradoja! El liberalismo, que considera que la libertad es el valor de valores, aquello por encima de lo cual nada más puede ser concebido, no sabe decirnos qué es la libertad. Si queremos salir de este laberinto luciferino en el que la modernidad nos ha encerrado y avanzar hacia la creación de sociedades auténticamente libres y prósperas, no tenemos más remedio que echar la mirada atrás. Como decía el gran Ramiro de Maeztu, el porvenir perdido lo volveremos a hallar en el pasado. La historia señala el porvenir. En el pasado está la huella de los ideales que íbamos a realizar dentro de 10.000 años. El dilema liberal moderno fue resuelto hace siglos por el pensamiento tradicional, cuya forma de entender la realidad es católica, del griego katolón, de acuerdo con el todo. El pensamiento tradicional establece que la libertad es la capacidad del hombre para acercarse a Dios. El hombre no es libre cuando persigue sus intereses egoístas o cuando hace lo que quiere, sino cuando conoce la verdad y realiza el bien. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios es el origen de la libertad absoluta y el destino final que nos hace libres. Donde está el espíritu, allí está la libertad. Desde el principio, explica Donoso Cortés en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, Dios creó un orden perfecto, por el cual todas las cosas se movían derechamente hacia Él, con un movimiento irresistible y ordenado. Todo lo que Dios creó era bueno y participaba necesariamente de su ser perfecto según su naturaleza. Sin embargo, el hombre, al igual que los ángeles, fue dotado de libre albedrío, según el cual puede elegir participar del orden de Dios o inventar un nuevo orden profano según su voluntad, tal como propuso la serpiente. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y, adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad, y la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. Dios ordena a los seres materiales a su gloria, a la participación de su ser perfecto, y para ello ha escrito en el alma humana la ley natural, que nos permite discernir la bondad o maldad objetiva de nuestros actos y de los actos de otros. La inteligencia humana capta intuitivamente si esa acción que nos apetece realizar es buena porque conduce al fin último exigido por nuestra naturaleza, la finalidad para la que fuimos hechos, o si nos aleja de esta teleología. Cuando elegimos un verdadero bien, propio de nuestra naturaleza, estamos obedeciendo al llamado eterno de Dios y nos volvemos auténticamente libres, decía Santo Tomás. Hace 70 años iniciamos nuestro viaje, un sueño hecho realidad y un camino cuyo legado es de servicio y excelencia. «70 años para lograrlo, 70 años para alcanzarlo, 70 años sin parar. Hoy izamos la bandera con orgullo nacional, porque nos hemos convertido en una marca que inspira, evoluciona, transforma, dinamiza, emprende, lidera, protege y desarrolla, que se atreve. Hoy celebramos nuestro pasado y la construcción de una historia que continuará, que nos reta a ser mejores, a llegar a más lugares inimaginables, a incursionar en otros modos de transporte, a estar liderando otras actividades comerciales y de servicio, a romper fronteras. Sí, a romper fronteras, porque somos ADN naranja que nos impulsa sin parar. No nos detendremos.
Escribiremos con tinta indeleble cada uno de nuestros éxitos en las siguientes décadas. Seguiremos haciendo historia. Seguiremos construyendo país. Y seguiremos nutriendo esta gran familia en el mundo de mucho más de lo que usted se imagina. Y para lograrlo, lo tenemos todo. Una alta dirección comprometida. Unos accionistas emprendedores. Unos afiliados que creen. Unos colaboradores apasionados para enfrentar nuevos retos. Usuarios que nos prefieren. Y un compromiso enorme con nuestro planeta y nuestra sociedad. Flota La Macarena. 70 años, siendo mucho más de lo que usted se imagina. Solo la participación en este orden divino puede llevarnos a crear sociedades vinculadas en el amor, el bien común, la subsidiariedad y la auténtica justicia social católica. Sociedades en las que se induce al hombre a obrar el bien y se coarta de forma tajante la libertad que éste tiene de hacer el mal. Miguel Antonio Caro defendía que no es más libre en su acción aquella comunidad en que más libres son los individuos, sino aquella en que más libertad resigne cada cual en aras de un principio común. Un pueblo liberal es una conflagración de intereses. Una sociedad cristiana es una hermosa armonía de principios. Juan Manuel de Prada afirma que toda libertad, para ser digna de tal nombre, tiene que orientarse hacia un fin legítimo. Y una libertad que tiene como fin desear la muerte al prójimo o aplaudir los crímenes más aberrantes, debe de ser justamente reprimida. Esta visión católica, sin embargo, es hoy vista con espanto por el hombre moderno. Coartar mi libertad para hacer el mal, eso nunca. Yo decido qué es el mal y yo decido también si quiero coartarlo. Pero el mal no está sujeto a valoraciones subjetivas. El mal no es una cuestión de voluntad, sino la negación y perturbación del orden que puso Dios en todas las cosas. En el mal, el hombre se constituye como un centro absoluto, un falso Dios que pervierte el movimiento natural de gravitación hacia Dios y lo convierte en un movimiento antinatural de rotación sobre sí mismo. El amor donal, que se entrega y se ofrece por completo a lo que no es el yo, se pervierte y se vuelve un amor autorreferencial, una fuerza que solo sabe apuntarse a sí misma, alejándonos del bien y la verdad. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Cualquier ideología cuyas propuestas políticas y culturales estén desconectadas del orden de Dios no es más que una expresión de aquella misma filosofía venenosa que Lucifer diseminó en el corazón de un ser humano al que odia más de lo que somos capaces de concebir. Pues aunque también está en nosotros la capacidad de odiar, no podemos siquiera imaginar lo que significa odiar como Él nos odia. No hay libertad fuera de Dios. Nuestra verdadera libertad, la única libertad real, está en participar apropiadamente en esta red de relaciones perfecta que Dios puso en el sublime concierto de su creación. La humanidad ha entrado en una nueva era espiritual. A medida que la religión institucionalizada ha ido perdiendo poder e influencia, el hombre moderno ha inventado formas alternativas de saciar esa sed de trascendencia que parece estar escrita en el alma humana. Ya no hay frutos prohibidos.
Nos hemos liberado de los dogmas autoritarios e inquisidores de las viejas jerarquías eclesiales y estamos experimentando un renacer espiritual. En esta nueva era, cada quien puede vivir la espiritualidad a su manera, porque todo es energía. Y Dios, creador y fuente de la existencia, es eso mismo, energía. Una abstracción impersonal que cada uno puede entender a su propia manera y que, lejos de pedirnos obediencia a unas leyes eternas, solo quiere que seamos felices y auténticos. Él no exige que cumplamos rígidos mandamientos o que dependamos de su gracia santificante para salvarnos. Al contrario, nos pide que nos atrevamos a rebelarnos contra la rigidez de la tradición y nos convirtamos en nuestros propios salvadores y redentores, nuestros propios Mesías. Ya no somos agentes pasivos de nuestra realidad, sino co-creadores de la misma. Y contamos para ello con un amplísimo buffet libre de prácticas espirituales con las que podremos elevar nuestro nivel de conciencia, subir nuestra vibración y ascender a un nuevo plano cósmico. Terapias energéticas, bioneuroemociones, cristales y péndulos de cuarzo, sanaciones cuánticas, magia blanca para atraer abundancia, constelaciones familiares, canalizaciones con maestros ascendidos de la sexta dimensión, lectura de los registros akáshicos y consulta de vidas pasadas, tarot de los ángeles, limpiezas de aura, cartas astrales, life coachings y certificaciones de yoga. Como todo es energía, todo tiene cabida. Si las intenciones son buenas, el universo conspirará a nuestro favor y manifestaremos nuestros sueños. Lo cierto es que, en su fondo, la búsqueda espiritual de quienes se identifican con el movimiento New Age es legítima. Todas esas prácticas exóticas no han adquirido popularidad porque sí, de forma puramente arbitraria, sino que surgen como una reacción visceral a la desacralización y secularización de la sociedad, consecuencias nefastas de la Ilustración, y tratan de llenar el vacío de sentido al que el racionalismo inevitablemente nos ha abocado. Además, su intuición de que para transformar el mundo debemos empezar por transformarnos nosotros mismos está bien encaminada, así como la reivindicación de la imperante necesidad de darle un espacio en nuestras vidas al mundo invisible, esa dimensión sobrenatural que el hombre moderno ha desterrado. Sin embargo, bajo este disfraz de aspiraciones nobles y bondades acarameladas, el espiritualismo moderno hunde sus raíces en el dominio de potestades oscuras que, prometiendo al hombre la realización de su felicidad más plena, anhelan llevarnos al más insoportable y siniestro de los destinos. En marzo de 1922, en la montaña sagrada de Kurama, la potente energía universal de Reiki entró en Mikao Usui, que además de alcanzar la iluminación, obtuvo el poder de sanar a través de la canalización de esta energía impersonal, lo cual haría mediante la imposición de manos. Tras ello fundó su propia escuela para enseñar a otras personas a usar el poder sanador de Reiki. En una ceremonia ritual, los aspirantes son iniciados y se vuelven canales energéticos de esta energía vital con la que pueden sanar a otros a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Además, el Reiki no compite con la medicina alopática de ningún modo. Si estás enfermo o sientes malestar, puedes ir al doctor y, paralelamente, recibir un tratamiento de un iniciado en Reiki. No son enfoques excluyentes, así que son todo ventajas. Hasta que descubrimos que detrás de estas nobles intenciones, ciertas fuerzas oscuras están siendo involucradas. Jack Mavid es un doctor en medicina y especialista en enfermedades tropicales que, después de trabajar en Túnez, Bangladesh, Filipinas y Burkina Faso, en 1980 llega a los Andes del Perú para hacerse cargo de un hospital de campaña. Allí constata que los médicos tradicionales locales logran dar solución a problemas que las herramientas alopáticas no alcanzan a resolver y comienza a interesarse por sus prácticas ancestrales. En palabras del propio Mavid, estos sanadores y curanderos poseían obviamente verdaderas habilidades y competencias terapéuticas y clínicamente demostrables más allá de la clásica, cómoda y fácil justificación de la sugestión. Al instalarse en el Amazonas en 1986,
le solicita a los sanadores locales que le permitan, como occidental, acceder a su medicina y aprender en su compañía. Después de una larga y ardua formación con expertos indígenas y mestizos, se vuelve capaz de dominar y practicar esta otra medicina y se convierte en curandero, o como algunos prefieren decir hoy, chamán. En 1992 funda el centro Takiwasi, donde confecciona de forma progresiva protocolos terapéuticos que proceden de su contacto directo con el mundo espiritual, principalmente a través del uso de plantas visionarias que inducen estados no ordinarios de conciencia. Bien, veamos lo que dice Jack Mavid en su artículo titulado El Reiki o el engaño espiritual, publicado en enero de 2017 en el sitio web de Takiwasi. Nuestra experiencia terapéutica nos muestra que el Reiki es una de las mayores fuentes de infestación espiritual por parte de entidades espirituales maléficas. En los maestros de Reiki, que practican intensamente esta actividad, los problemas energéticos terminan por somatizarse en el mediano y largo plazo, produciendo patologías extremadamente graves. Los axiomas del Reiki contradicen todas las prácticas de sanación ancestrales. Sin embargo, funciona. Luego de un aprendizaje extremadamente rápido y efectuado el primer paso iniciático, la imposición de manos sobre el paciente muestra resultados benéficos inmediatos. Esta trampa es bien conocida por todas las tradiciones espirituales y de sanación. El mundo demoníaco procede a través de la seducción. Los agentes demoníacos son astutos por definición, como lo señala su calificativo habitual de malignos. Poseen los atributos necesarios para efectuar la sanación y hasta prodigios para enganchar de la mejor forma a sus víctimas y orientarlos hacia pistas falsas. Sin embargo, esta seducción esconde cuestiones espirituales graves y generalmente ignoradas, sobre todo la infestación por entidades malignas del mundo intermedio o sutil a través del sometimiento efectuado por medio de la iniciación ritual. Estas consecuencias van desde el vampirismo energético inconsciente hasta patologías graves a nivel psíquico y físico. La estructura del Reiki está basada sobre la invocación de espíritus maléficos o demonios. El Reiki representa, por lo tanto, un veneno espiritual, el cual es conveniente evitar, y una estafa que debe ser denunciada y combatida. Todas las prácticas New Age nos exponen a estos mismos peligros que el Dr. Mavid señala en este artículo y en muchos otros que ha publicado a lo largo de los años en el portal de Takiwasi, el cual recomiendo encarecidamente que visites si estás interesado en acceder a un conocimiento ancestral auténtico, no esa papilla de sandeces y majaderías de la nueva era. Ahora bien, habrá quienes defiendan que ellos están fuera de todo peligro porque no participan en ningún tipo de práctica esotérica, sino que su adherencia a estas formas alternativas de espiritualidad es una cuestión de simpatía intelectual, de mera afinidad en las ideas. Hablamos de personas que se sienten existencialmente insatisfechas con la religión institucionalizada y han encontrado que los círculos de la nueva era ofrecen un catálogo de propuestas muy atractivas desde un punto de vista puramente filosófico o psicológico. Aunque no son practicantes de nada en concreto, les seduce saberse creadores de su propia realidad, de pensarse a sí mismos como su propia fuente y su propio fin. Han sido poseídos por la idea de la autorreferencia, la vieja artimaña con la que la serpiente antigua precipitó la caída bíblica. Yo. En la autorreferencia, el hombre se sitúa a sí mismo como un centro absoluto, y esta autorreferencia es tan seductora que ya no es exclusiva de los ámbitos espiritualistas de la nueva era, sino que la propia psicología moderna ha acogido e incorporado este enfoque y lo presenta hoy como algo que posee un potencial terapéutico empíricamente verificable. La psicología moderna se ha convertido, al menos en este sentido, en una especie de sucursal o filial de la espiritualidad nueva era. No todos los psicólogos son así, ni mucho menos. Como en cualquier otra rama profesional, el campo de la psicología cuenta con profesionales fabulosos que no se dejan arrastrar por estas corrientes espiritualistas. Pero es indudable que los mantras New Age se han colado por la puerta de atrás de la psicología
y encontramos hoy a multitud de pseudoprofesionales que, bajo el amparo de sus cada vez más devaluadas titulaciones universitarias, basan sus intervenciones clínicas en transferir a sus pacientes las premisas luciferinas de la nueva era, lo cual no es una mera opinión mía, sino algo que los propios psicólogos serios y rigurosos denuncian. Eres un ser único y especial. Tienes que amarte a ti primero y ponerte siempre en primer lugar. Tú tienes que ser tu máxima prioridad porque tú eres lo más importante. Si te cuesta esfuerzo y sacrificio, por ahí no es. Libérate de creencias limitantes. Creer es crear. Fluye, suelta y confía. Estos eslóganes son, básicamente, espiritualidad nueva era aplicada al campo de la psicología que, aludiendo a un supuesto desarrollo de la autoestima, promueve la exaltación del ego orgulloso, fomenta el narcisismo y el individualismo, extingue la esperanza y carcome nuestros vínculos, creando un abismo que nos separa de nuestros semejantes y nos impide entregarnos sacrificialmente a lo que no es el yo, como Jean Twenge señaló en su fantástico libro La epidemia del narcisismo. El hombre tiene que superar la eterna tentación de la autorreferencia, aprendiendo a apartar la mirada de sí mismo y dirigirla hacia Dios. La promesa de la divinidad es permitir al hombre liberarse de esta autorreferencia de la que debe salir, pero de la que no puede salir por sí mismo. La purificación de esta autorreferencia antropocéntrica permite al hombre volverse hacia Dios para recibir una espiritualidad regenerada, que no será el resultado de su propia astucia o sagacidad, sino el fruto de una revelación divina hecha por amor. Al romper estas cadenas, el hombre recupera su verdadera libertad, su relación sana y santa con el Dios vivo. El movimiento Nueva Era ha sabido posicionarse como una fuerza liberadora de la forma más astuta y eficaz. Ha santificado todas nuestras inclinaciones e impulsos carnales. Si te despojas de la idea del pecado y haces lo que quieras, tus heridas serán sanadas, tu sufrimiento aliviado y tus vacíos llenados. Lo que tú opinas y lo que tú quieres debe primar sobre todo lo demás. Además, tú eres un ser de luz, así que es bueno que quieras imponer tu voluntad, porque gracias a eso más bondad se manifestará en el mundo. Pero detrás de este dulce rostro con el que el espiritualismo moderno se presenta, el enemigo y sus legiones se esconden, buscando con sus mentiras alejar al hombre de Cristo, única vía para su salvación, y condenarlo para toda la eternidad. De ahí la feroz oposición contra el cristianismo sobre la que se cimentan todas estas espiritualidades alternativas. Y esto mismo es lo que el propio Jack Mavitt descubrió a medida que entraba de lleno en la tradición medicinal amazónica y entablaba batalla contra las huestes espirituales de maldad. La teología cristiana, de pronto, esclarecía las estructuras del mundo invisible que se revelaban mediante las prácticas de la medicina amazónica, permitiendo operar de forma eficaz. De la misma manera, esta clínica ancestral, incluyendo la dimensión espiritual y energética, restauraba el significado a los aspectos descuidados de la religiosidad cristiana, en particular el de Cristo médico, Christus medicus, tan atesorada por los padres de la Iglesia de los primeros siglos. En efecto, el uso ritualizado de plantas me ha permitido volver a darle sentido, a reconocer lo que las palabras como demonio, infestación, asistencia espiritual, invocación, intercesión y redención significan en una dimensión muy encarnada de la fe cristiana.